pero básicamente lo que sí que se sabe es que intentar priorizar para activación pasadas fuertes y rápidas. Y después para intentar relajar, en principio que sea más suave o incluso unas bolas suaves de lacrosse o similares, y para relajación que sean pasadas lentas y más profundas, ¿vale? Buenas compañeros, aquí estamos una semana más grabando el podcast de Asesport y nada, quería comentaros que ya ha subido el precio a 11 euros. No os preocupéis porque sigue siendo un precio espectacular el de Asesport Learning Lab por 11 euros. Deciros que van a seguir llegando formaciones, ya sabéis, cada mes mínimo 2 formaciones nuevas e intentaremos que siempre haya más o algún regalo, alguna píldora, alguna mesa redonda, etcétera, diferentes invitados. Y siempre, ya sabéis, es una tarifa plana, por así decirlo. El precio, ese micropago, se paga una vez al mes. Tenéis mínimo 2 formaciones nuevas, pero las anteriores nunca se pierden. Es decir, mientras estés dentro del Learning Lab, tendrás todas las formaciones antiguas o anteriores, más las 2 nuevas de ese mes, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la movilidad en el deporte, de la movilidad en el baloncesto. ¿Por qué? Al final, creo que es importante, es una cualidad física que en mi opinión no es clave, no es la más importante en baloncesto, ni mucho menos, pero eso no quiere decir que no sea importante. Al final, los jugadores tienen ciertas demandas de movilidad, que en el baloncesto no son tan grandes como otros deportes, como por ejemplo el fútbol en el tren inferior, pero no hay que olvidarse del tren superior, que sí que son bastante mayores, sobre todo jugadores interiores diría yo, pero bueno, en todos. Y también seguro que tenéis un montón de jugadores o habéis conocido que tienen tal rigidez en articulación de la cadera, sobre todo, o en el tobillo, que les impide hacer cualquier ejercicio o casi cualquier ejercicio tren inferior de forma correcta y les impide también defender o jugar defensa o jugar bajos con el centro de gravedad bajo, cómodos. Es decir, al final a esa gente, si conseguimos ayudarles, realmente les cambiamos su vida profesional y lo agradecen muchísimo. Entonces, aunque tengamos solamente 2 o 3 por equipo que necesiten realmente mejorar su movilidad, conseguir hacerlo va a cambiar tanto el rendimiento del equipo en su conjunto como sobre todo el de cada uno de esos jugadores. Y al final también luego trabajarán mejor la fuerza, con más rango de movimiento, con menos tensión, habrá menos molestias en la espalda o en la cadera, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que vamos a por este tema que creo que es muy interesante. Tenemos una formación nueva que vamos a sacar esta semana. Va a tener un precio de 27 euros. Creo que está muy bien para lo que me ha costado crearla y para todo lo que hemos investigado Jaime y yo sobre ella. Y al final está combinada con una parte de teoría, de ciencia, que siempre nos gusta y creo que es importante, pero sobre todo de forma práctica. Es decir, qué tipo de herramientas tú tienes para mejorar el rango de movimiento, la movilidad de tu deportista, de esa persona que tiene problemas o que tiene diferentes handicaps para mejorarlo, ¿vale? Entonces, esto es una especie de píldora pequeña y lo principal está en la plataforma. Ya sabéis, la gente que estáis en las Sport Learning Lab lo tenéis de forma totalmente gratuita. No hace falta que hagáis nada. Cada mes, mínimo 2 formaciones nuevas aparecerán en vuestro perfil, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar directamente de los métodos que consideramos más importantes para mejorar la movilidad de nuestros jugadores. Creo que uno de ellos, que está en boga últimamente y que creo que hay que citarlo y que está bien, es la liberación miofascial. ¿En qué está basado? Básicamente en las cadenas cinéticas. Utilizaremos el foam roller o diferentes instrumentos como bolas de lacrosse, diferentes pelotas y demás. Hay que tener en cuenta que va a influir. Recuerdo que hace poco Julio Calleja en el Congreso ASEPREP dijo que mostró diferentes estudios en los que hasta el color del foam roller influye. Es decir, el efecto placebo es tan fuerte que un color rojo chillón, llamativo, por así decirlo, va a activar y uno más suave, tipo verde o azul, es más fácil que relaje. Entonces, hasta el color puede influir. Aún no sabemos tanto como nos gustaría, va a depender de cómo sea el foam roller en cuanto a dureza, si tiene rugosidades, si es liso, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que sí que se sabe es que intentar priorizar para activación pasadas fuertes y rápidas. Y después para intentar relajar, en principio que sea más suave o incluso unas bolas suaves de lacrosse o similares, y para relajación que sean pasadas lentas y más profundas, ¿vale? ¿Qué otra forma? La típica movilidad combinada con tracciones articulares. Habréis visto seguro movilidad de hombro con esas tracciones que te ayuda a decoaptar, que se llama, que es cuando, por ejemplo, el fisio en una camilla intenta tirar de la cadera, traccionar de la pierna para que la cadera se decoapte, para que salga un poco del sitio, entre comillas, y libere ese espacio cuando hay mucha tensión. Y se puede hacer, por ejemplo, en la cadera, poner una goma elástica que traccione lateralmente y hacer movilidad, también que traccione de forma posterior y hacer movilidad, es intentar ayudar de bandas elásticas o de compañeros que aplicando una fuerza en cierta dirección
provoquen una liberación de la tensión de ciertas articulaciones. Esas son las tracciones articulares. Después, obviamente, los estiramientos. Sabemos que son muy comunes, que han sido muy famosos o muy populares, pero que a día de hoy hay una especie de mezcla de sentimientos. Gente que los odia, gente que dice que son inútiles y gente que los sigue amando. Entonces yo creo que intentar ser un poco objetivo e intentar coger lo mejor de cada grupo. Entonces yo intento no ser muy extremista y siempre aprovechar lo mejor de cada herramienta. En principio, ¿en qué se basan los estiramientos? Pues se basan en jugar ya no solo con lo que es la tensión sobre el músculo, sino a nivel de los usos musculares que detectan el nivel de estiramiento de ese músculo, la velocidad de estiramiento, y del órgano tendinoso y de Golgi, que detecta cuánta tensión hay sobre esa estructura musculotendinosa. Pero también a nivel cortical se sabe que muchas veces el estiramiento estático no es tanto que reduzca la tensión que el músculo está ejerciendo o que permita que el músculo se estire más porque haya cambiado algo a nivel estructural, sino que es más a nivel cortical, a nivel cerebral, que el cerebro envía menos señales de estiramiento. Es algo así como una analgesia, es decir, te acostumbras y al final hay menos dolor o menos sensación incómoda al estirar en un rango extremo. Entonces ya sabemos que no produce tantos cambios a nivel estructural, a nivel de la fibra muscular, ¿vale? Esto no quiere decir que sea malo, solo quiere decir que tenemos que saberlo. Y de hecho, hablando de esto, me parece interesante y es que muchas veces cuando no podemos hacer un movimiento, en algunos casos es la musculatura que no tiene suficiente longitud, entre comillas, o que tiene excesivo stiffness muscular. A veces es el tope óseo, que pasan jugadores a veces en la cadera o en el tobillo, que se llega a un momento en el que es un tope óseo. A mí pasa, por ejemplo, con el dedo gordo del pie. Los dos los tengo muy rígidos. He trabajado, me han visto fisios, me ha visto Jaime, me ha dicho yo creo que esto es el tope óseo. Es decir, yo tengo al final también juanetes, los tengo un poco feos y no hay manera de mejorar la movilidad de la extensión de mi primer dedo. Entonces puede ser que haya una razón estructural por la que no llegamos más, pero muchas veces cuando tú dejas de hacer un gesto, el cerebro deja de confiar que tú ejerzas fuerza o que hagas movimientos en ese rango. Por esa razón, muchas veces es más un problema de coordinación y de que el cerebro entienda que puedes moverte en ese rango sin ningún problema que estructural en sí, ¿vale? Solamente para que lo sepamos. ¿Qué tipo de estiramiento podemos hacer? Pues yo creo que seguro que los conocéis, pero vamos a citarlos de forma breve. El estático, que puede ser tanto pasivo como activo. Uno pasivo, por ejemplo, a mí me gusta este en el que te tumbas en tendido supino, mirando hacia arriba. Entonces elevas una pierna y la pones contra la pared, o una o las dos. Es decir, tú te relajas totalmente, solo piensas en relajarte y en no tener tensión, y es la propia pared la que te genera el estiramiento y te mantiene el estiramiento. O activo, ¿cómo podría ser? Pues, por ejemplo, el mismo estiramiento en el que tú haces fuerza contra la pared, por ejemplo, y ya estás activando toda la musculatura agonista. La que quieres estirar y está estirada también está generando fuerza. O puede ser más a nivel antagonista, por ejemplo, estás tumbado en el suelo igual, tendido supino, la espalda en el suelo, y elevas tú con la fuerza de los flexores de cadera, elevas la pierna hasta 90 grados. Tú estás estirando la cadena posterior, esos isquiosurales, pero por la fuerza de la cadena anterior. Entonces hay diferentes acepciones y demás, pero para que sepáis lo que podría ser más activo, más relajado, en el que hacemos menos, somos menos protagonistas, la fuerza externa es la que nos estira, o activo, y puede ser activando la cadena posterior, perdón, activando la cadena agonista o la antagonista, obviamente con diferentes repercusiones. Estiramiento dinámico también, puede ser lo mismo, pasivo o activo. Pasivo es menos común, pero por ejemplo un fisio que te pida que te relajes, que no hagas ningún tipo de fuerza y te eleva la pierna, te flexiona la cadera. Estás estirando toda la cadena posterior, pero tú no haces nada. Es decir, el músculo está relajado. Se parece muy poco a lo que es el deporte. O de forma activa, como pues lo que comentamos antes, pero dinámico. Estás totalmente relajado en el suelo y ahora activas flexores de cadera para llegar arriba, bajar, llegar arriba, bajar. Puedes añadir una banda elástica para generar fuerza en la cadena agonista, ahí ya como lo queráis, ¿vale? Pero la idea es que eres tú el protagonista y eres tú el que genera esa fuerza para generar el estiramiento. ¿Vale? Y luego puede ser también con una precontracción, los típicos pues PNF o variaciones. Y de nuevo puede ser con el agonista o con el antagonista. Por ejemplo, un PNF típico podría ser, de nuevo, centrados en la cadena posterior, en los isquiosurales, estamos tendidos supino, tumbados en el suelo, mirando hacia arriba, y un compañero nos empieza a flexionar la cadera con la rodilla extendida. Cuando llegamos, por ejemplo, a un punto de estiramiento en torno a un 7 o un 8, para. Vale, bajamos luego a un estiramiento de un 6, es decir, menos estiramiento, y le pedimos que haga fuerza contra nosotros. Entonces, estamos haciendo fuerza con esa cadena posterior que está elongada durante X segundos, nos relajamos, buscamos que ese estiramiento parezca mucho menos duro porque ya
hemos dejado de hacer fuerza y ahora vamos a un punto más lejos del que habíamos llegado antes. Es decir, jugamos con esa sensación de estiramiento y también a nivel cortical la sensación que tenemos de incomodidad o de estiramiento. O a veces el antagonista, que es lo que buscamos, que al contraer el antagonista, el agonista, que es el que estamos estirando, se relaje por esa inhibición recíproca. Entonces, en la misma posición, en este caso no hacemos fuerza contra la mano del compañero, sino justo al contrario, como si quisiéramos acercar la pierna hacia nosotros. Si vemos que somos tan fuertes que podemos de verdad moverla, el compañero la puede sujetar, entonces intentamos hacer esa fuerza de flexión de cadera lo más fuerte posible, provocamos inhibición recíproca de la cadena posterior, después nos relajamos y el compañero nos estira aún más esa cadena posterior, ¿vale? Sería un poco la idea. Otro tipo de trabajo de movilidad que podríamos hacer, la movilización nerviosa, nerve mobilization en inglés, perdón, no sé muy bien cómo lo llamaríamos en castellano, pero básicamente se refiere a ya no tanto estiramiento, sino ciertos gestos de movilidad en los que por la posición de los segmentos corporales producimos una mínima irritación o un estiramiento del nervio, diferentes nervios. Y uno muy típico es este en el que estamos, por ejemplo, con el brazo extendido lateralmente, movemos la mano hacia arriba y hacia abajo, con la palma hacia arriba, y ya tenemos cierto estiramiento del nervio radial. Y podemos jugar con el cuello para notar aún más estiramiento, ¿vale? En el curso tenemos un montón de imágenes, tenemos vídeos, tenemos diferentes ejemplos de cómo serían. Pero después, o llegamos al punto en el que yo creo que es más importante, en mi opinión hay que intentar tener todas las herramientas posibles y después con esa caja de herramientas elegir la que más nos guste. Es decir, yo intento ser muy poco talibán con esto. No me caso con ninguna técnica, con ninguna metodología, sino que intento aprovechar la que creo que es mejor en el momento adecuado desde mi punto de vista, ¿vale? Pero de las que creo que más útiles son y que hasta hace poco estaban muy poco utilizadas, ahora yo creo que cada vez más, es la fuerza en rangos completos. Creo que al final te va a dar más movilidad de forma sostenida en el tiempo y con cambios estructurales que el estiramiento o que otras técnicas, ¿vale? Por ejemplo, estirando cadena posterior podemos hacerlo yo creo que durante años y aún así no creo que provoquemos cambios estructurales tan grandes y tan potentes como haciendo un peso muerto rumano hasta abajo. O llegamos a un punto más allá, el peso muerto rumano déficit, que se llama, que es subirte a un escalón o a un cajón o como queráis y hacer el peso muerto rumano hasta más abajo que los pies. Es decir, la fuerza que genera esa cadena posterior en ese rango genera diferentes cambios estructurales, como por ejemplo a nivel de los sarcómeros, que aumenten el número de sarcómeros en serie y no solo en paralelo. Y también estás diciéndole a tu cuerpo, a nivel cortical, mejor dicho, a tu cerebro, estás diciéndole, mira, tranquilo, que en este rango extremo podemos generar fuerza. Entonces, en la primera sesión, tu cerebro estaba preocupado. La quinta, algo menos. Y en la sesión número 50 de generar fuerza en ese rango extremo, tu cerebro sabe que puede acceder a ese rango de movimiento. Lo mismo con sentadilla, por ejemplo, lo mismo con diferentes gestos. Creo que eso es mucho más eficiente en tiempo y útil, porque además estás mejorando la fuerza, que centrarnos tanto en el estiramiento, aunque todo tenga cabida y todo pueda ser útil, ¿vale? Y luego algo que a mí me parece cada vez más interesante y que yo cada vez, vamos, lo pienso más, que no tiene sentido, en mi opinión, que estemos centrándonos, o creo simplemente que no produce el rendimiento que debería, que es centrarnos en que el jugador durante media hora al día o media hora cada X días haga un buen trabajo de movilidad, que no está mal y que hay que hacerlo, y que luego esté en su casa sin acceder nunca a ese rango durante 23 horas y media. Creo que no tiene mucho sentido. ¿Qué tendría sentido? Pues, por ejemplo, lo que hacen muchas personas asiáticas que descansan estando en cuclillas, por así decirlo, en salida profunda, y están tan a gusto en esa posición que ya no es trabajo de movilidad ni mucho menos. Y como acceden de forma frecuente, tiene ese rango. Los occidentales, como no accedemos de que somos bebés o niños, después a los 12 años ya no puedes y a los 15 tienes una rigidez que no te permite ni llegar a media sentadilla. ¿Por qué? ¿Porque no hacemos PNF? No lo creo. Creo que es porque hemos dejado de acceder a ese rango. Entonces, simplemente acceder frecuentemente creo que lo mejora. Yo a un jugador, por ejemplo, en Alemania, lo que le decía es todas las mañanas 3 sets de un minuto estando en cuclillas. Y si no puedes, te agarras a algo para intentar mantener la posición por la mañana y por la noche. Y poco a poco fuimos mejorando. Obviamente hay que contar con que lo hagan, que no es tan fácil, pero si conseguimos que lo hagan, creo que va a ser lo que más va a mejorar. El acceder de forma frecuente a ese rango junto con trabajo de fuerza en rangos completos. Y luego a mí me gusta, por ejemplo, también un ejemplo muy bueno, que lo comenta mucho Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, y que yo creo que tiene razón, aunque no es CAFIT o INEF, que me da rabia, me gustaría que lo fuese, pero creo que tiene razón y que muchas veces acierta con lo que dice. Muchas veces la dorsiflexión hoy en día, en mi opinión, creo que tiene toda la razón, no es porque nunca caminamos
sobre superficies irregulares, por así decirlo. Es decir, estamos siempre caminando en línea recta. No tenemos cuestas, tenemos escalones, tenemos ascensores y al final nuestro tobillo casi siempre trabaja, por así decirlo, en algo que es llano, que es 0 grados o 180 grados, como queráis verlo, pero casi nunca trabaja en una pendiente. Si alguna vez os gusta o si os gusta el senderismo, el trekking o vais a veces de ruta, yo ahora cuando lo hago me fijo que cuando hago este tipo de trabajo mi tobillo va al límite subiendo una cuesta, mi tobillo trabaja en diferentes grados de movilidad en las rocas, cuando pisa diferente, cuando pisa una forma de otra. Y al final eso es lo que te da movilidad. Es decir, no es que la gente de una tribu en África tenga movilidad de tobillo o de donde sea porque haga el knee to wall test, sino porque trabajan en su día a día, se mueven, viven en un terreno que les obliga a mantener esa movilidad. Entonces creo que al final eso es lo principal y lo otro son detalles. Es como, por ejemplo, la fuerza o los problemas a nivel del pie de debilidad. ¿Podemos hacer pliometría extensiva? Sí, y la hacemos y creo que está bien. Pero al final ese problema viene de que vivimos todo el día con una especie de nube bajo del pie que nos acolcha todo. Es decir, no tenemos ningún impacto, no tenemos ningún tipo de trabajo descalzo y al final no estamos preparados para ello. Simplemente el vivir descalzo nos haría ser muchísimo más fuertes y mucho más que cualquier programa de fortalecimiento. Obviamente, de momento no estamos en ese punto y no podemos influir tanto como nos gustaría a nivel fuera de pista o fuera del pabellón, pero que sepamos que eso es lo más importante desde mi punto de vista, ¿vale? Y luego ya lo último, para cerrar este tema, en la formación hablamos largo y entendido de todos estos temas y explicamos mucho más en profundidad, pero básicamente vamos a decir que hay que intentar tener claro qué queremos mejorar. Y en mi opinión, estoy citando a Gerard Moras del máster de Barcelona, el máster CD, que me gustó mucho, y lo ponía de esta forma. Si tenemos un ROM, un rango de movimiento insuficiente, ¿qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el rango de movimiento lo antes posible. ¿Cómo? Con diferentes formas que citamos mucho en la formación y también que hemos ido diciendo aquí. Podéis elegir la que más os convenza, ¿vale? Pero la idea es, rango insuficiente, hay que mejorarlo ya, lo antes posible para evitarnos peligro y para intentar mejorar la calidad del trabajo de fuerza y de todo el trabajo que haya, porque tendremos acceso a rangos que antes no teníamos. Y si ya hay un ROM suficiente, ¿qué queremos? Por una parte, mantener el ROM, hacer el trabajo que hemos dicho en la proporción que consideremos, y luego un trabajo que consideramos de vigilancia muscular. Es decir, vale, tengo este rango articular, perfecto, pero ahora me muevo bien ese rango, genero fuerza como debería, genero fuerza con fatiga, genero fuerza a diferentes velocidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es un poco la reflexión final, que no todo el mundo tiene que tener, no es sopa para todo el mundo, no todo el mundo tiene que mejorar 10 grados la flexión de cadera, sino que a lo mejor un jugador tiene que mejorarla 30 grados y es su prioridad absoluta, y otro jugador tiene de sobra y lo que tiene que hacer ahora es generar fuerza en ese rango con diferentes velocidades y además cuando hay fatiga presente. Esa es un poco la idea. Entonces nada, compañeros, lo que os dije antes, es un buen momento para entrar en las Sport Learning Lab, va a seguir subiendo de precio y si entras ahora siempre va a tener este precio y van a seguir apareciendo formaciones, ¿vale? Si por lo que sea queréis solamente una formación concreta y tener acceso para ella para siempre, simplemente podéis adquirirla y ya está, ¿vale? Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene.